Bueno, bienvenidos todos a este taller de Django en Metaviers. Bueno, vamos a presentarnos lo primero para que nos conozcáis un poco. Yo soy Miguel Araujo, soy desarrollador de Django desde hace más de 2 años. No llegué a la versión 0.91 por los pelos y bueno, pues he estado trabajando en Django para proyectos míos y bueno, pues a día de hoy soy programador en Django para una empresa. Estuve en la DjangoCon de este año dando una charla sobre uso avanzado de formularios en Django y bueno, pues no hay una gran comunidad de Django en España, pero esperamos bueno, que hoy os podamos demostrar que Django está a la altura de muchos otros frameworks y que vale la pena apostar por él y que os valga la pena haber venido aquí y aprendáis cosas con nosotros. Bueno, yo soy Antonio Melé, tengo una empresa de desarrollo web que se llama ThanksIT, donde trabajamos principalmente con Django para hacer desarrollo web para empresas. Y también llevo la página web de Django.es, donde bueno, pues solemos escribir artículos relacionados con Django y también es un sitio interesante para ver si queréis luego indagar más sobre el framework. Iba a venir también Sí, Javier Maestro. Javier Maestro, sí, que nos ha, bueno, pues le han enmarronado, le han metido un bug en producción y bueno, pues el hombre no ha podido venir, no sabemos si llegará más tarde, pero bueno, nos ha mandado un mensaje diciendo que sentía mucho no poder venir, pero bueno, podrían haber costado unas cuantas falanges haberse venido para acá. Bueno, vamos a empezar con una introducción a Django. Vamos a empezar hablando un poco de Python. No sé cuántos de vosotros habéis trabajado alguna vez con Python. Levantar la mano los que hayáis utilizado alguna vez Python. Vale. Pues para vosotros va a ser un poco más aburrida esta primera parte, aunque vamos a hacerla cortita, pero es para conocer un poquito el lenguaje por encima. A ver, tiene un F11 esto, ¿no? Para poner una pantalla completa, digo. Se verá mejor. Mejor, ¿verdad? Uy. A ver. Vale. Bueno, Python es un lenguaje de script, ¿vale? De código abierto, multiplataforma, lo podemos instalar en Linux, en MacOS, en Windows y de hecho viene preinstalado en muchas distribuciones de Linux y en MacOS también. Lo podemos descargar desde python.org y es un lenguaje interpretado, o sea, podemos directamente abrir la consola y empezar a programar directamente. Entonces es muy fácil enseguida empezar a programar cualquier cosa simplemente instalando Python y abriendo la consola. En Mac, por ejemplo, o en Linux, directamente abriendo la consola, escribiendo Python, tenéis ya directamente la consola, el prompt de Python para usarlo directamente. Se ha bloqueado. Vale. A ver. Vale, podemos escribir scripts en Python, ¿vale? Que tienen una extensión .py y los ejecutamos también directamente escribiendo Python en nombre del script. Al ejecutar un código Python se genera un archivo que es .pyc o .pyo, que es un código máquina intermedio, ¿vale? Para que se ejecute luego más rápido. Lo que se ejecuta realmente es ese archivo generado después, pero nosotros no tenemos que encargarnos de compilar código ni de nada. Realmente escribo nuestros scripts, los ejecutamos y los utilizamos directamente. Python es fuertemente tipado, pero tiene tipos dinámicos. Esto significa que podemos cambiar una variable de tipo mientras se está en ejecución, ¿vale? Puede ser un entero y de repente pasar a ser un string o pasar a ser un float o lo que sea. Pero siempre que estamos haciendo operaciones con él, el tipo es importante a la hora de realizar esas operaciones, ¿vale? Se tiene en cuenta ese tipo. Y no hace falta declarar variables, directamente pues podemos decir a igual a 2, automáticamente pasa a declararse la variable a y tomar el valor 2, siendo de tipo int. Entero, sí. No utilizamos llaves como en otros muchos lenguajes en Python, ¿vale? Sino que el código viene definido por bloques de indentación. Entonces, esto hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta.
pero es muy bueno a la hora de utilizar código que no han hecho otras personas, porque siempre el código suele estar muy limpio, suele tener una estructura muy buena para poder leerlo bien. Los tipos de datos comunes en Python, pues los que solemos utilizar, tenemos strings, entero, float, pues igual que en cualquier lenguaje. También podemos utilizar strings Unicode. Y tenemos también las colecciones de datos, que son listas, tuplas y diccionarios principalmente. Tenemos sets y otro tipo de colecciones. ¿Vale? Pero las listas podemos trabajar con ellas añadiendo, quitando elementos y demás. Las tuplas son inmutables. Una vez creada una tupla no podemos modificarla, entonces dependiendo de lo que estemos haciendo va a ser más interesante utilizar una cosa u otra. También son más rápidas. Y luego tenemos diccionarios de clave-valor, pues, que también nos sirven para cualquier cosa que necesitemos clave-valor. Este es un ejemplo de condicionales en Python. Vemos la indentación en el código, ¿vale? Todo lo que esté dentro de la indentación pues sería lo que está dentro del if o lo que está dentro del else o en cualquier bloque. Tenemos los bucles en Python. Los bucles quizás estéis más acostumbrados a lo mejor a los fors en otro lenguaje que se utiliza un contador y demás. Con Python podemos directamente coger un objeto iterable y hacer for variable en objeto, y entonces en cada iteración esa variable cogerá el valor el valor que estemos iterando en ese momento. Leer un fichero en Python pues es así de sencillo, por ejemplo. Entonces realmente es un lenguaje muy fácil de utilizar. Y luego tenemos funciones que se definen con def, ¿vale? En este caso tenemos una función típica de Betavirs en la que, bueno, esperamos que algún día Miguel nos cuente el secreto de su pelo, antes o después. Y aquí tenéis unos enlaces para aprender Python, ¿vale? Luego colgaremos las diapositivas para que lo tengáis también y, bueno, son más o menos los recursos más interesantes que hay para utilizar Python. Y también Python Madrid está empezando a hacer charlas de Python y a hacer reuniones de Python mensuales. ¿Mensuales o cada 2 meses? Bimensuales, sí, más bimensuales, sí. Y también os la recomiendo pues asistir para enteraros de alguna cosa de Python, que también es interesante. Y luego vamos a hablar de Django, ya por fin. ¿Cuántos de vosotros habéis usado Django antes? ¿Habéis jugado alguna vez con él? ¿Lo habéis probado? Vale. Vale, pues Django es un framework. ¿Alguien sabe lo que no es un framework? Vale. Bueno, pues Django es un framework web para desarrollo rápido y limpio y diseño pragmático, ¿vale? Sí, al principio dry, significa no repitas el código a lo largo de tu proyecto cuando puedes tenerlo en un sitio y utilizarlo en cualquier momento. Entonces el framework hace esa función de tener todos los tipos de librerías, funciones, etcétera, que necesitas a diario en tus desarrollos web y puedes tirar de ello directamente. Entonces Django provee una estructura de trabajo bajo el modelo template vista, ¿vale? Es parecido al MVC, ¿vale? Al modelo vista controlador, solo que el controlador realmente lo llamamos a las vistas URLs y a la vista le damos plantilla. Entonces, Django, ¿qué hace? Pues mapea las conexiones a la base de datos con un ORM propio, ¿vale? Permite diseñar URLs amigables para buscadores. Tenemos un archivo donde nosotros escribimos todas las URLs podemos definirlas como más nos interese para SEO. Tenemos un sistema de plantillas sencillo para diseñadores y también tenemos una interfaz de administración que genera Django automáticamente a partir de los modelos que registremos para el sistema, que es muy útil también pues a lo mejor el 80-90% de los proyectos para poder meter datos en nuestros modelos de una forma sencilla. Hay mucha gente que utiliza Django por esta
por esta funcionalidad y a lo mejor está desarrollando un proyecto en otra cosa e integra de alguna manera esta interfaz, es realmente potente. Es uno de los killer features de Django y bueno, es una de las cosas que al principio produjeron más adaptación entre los usuarios. Y luego tenemos algunas otras cosas que veremos un poco también en esta charla, como gestión de formularios, sesiones de usuario, autenticación, backends de caché, por ejemplo, para integrar Memcached o integrar otro sistema de caché, backends de almacenamiento, que puede ser almacenamiento en disco, puede ser a lo mejor un backend que almacene los archivos en Amazon S3 o en otro sistema, generación de sitemaps, internacionalización, localización, todo ese tipo de cosas. Entonces, el patrón MTV es lo que hemos visto. Tenemos los datos separados, ¿vale? Tenemos separados datos, interfaz de usuario y lógica de control. Tenemos, por un lado, los modelos de nuestra aplicación que van en un archivo que se llama models.py. Luego, las vistas, ¿vale? Que van a ser funciones en Python que van a decidir qué datos se presentan. Y luego tenemos las plantillas, que generalmente van a ser HTML, pero pueden ser JSON, o pueden ser XML, o puede ser un TXT que luego utilicemos como plantilla para enviar un email, lo que sea. Y esos templates, al final lo único que se van a encargar es de cómo representar esos datos que hemos procesado con la vista. Entonces, Django siempre organiza cada desarrollo en proyectos. Un proyecto tiene una o varias aplicaciones, ¿vale? Y cada aplicación se encarga de una cosa concreta. Entonces, podemos tener una aplicación, pues, como en el ejemplo, que sea una comunidad web y tenemos un proyecto que es una comunidad web y tenemos aplicaciones, por ejemplo, una aplicación para un foro, una aplicación para blog, una aplicación para registro de usuarios, etcétera. Entonces, también podemos coger y esta misma aplicación que nos sirve de blog para una web puede estar a la vez funcionando en distintos proyectos de Django para tener distintos blogs en distintas páginas web. Al final lo único que cambiaría son las plantillas, pero lo que es la propia aplicación podemos estar ejecutando la misma aplicación. Entonces también han salido muchas aplicaciones que se llaman plugables, ¿vale? Como enchufables, que son aplicaciones open source que puedes bajar de internet y utilizar en tu proyecto, que luego Miguel nos va a enseñar algunas muy interesantes. Y también en un proyecto puede hacer funcionar varios sitios web, ¿vale? Django tiene un framework de sitios que permite que tu propio proyecto gestione distintos dominios a la vez, distintas páginas web. Una cosa quería decir, porque en esto de las aplicaciones, en un ejemplo de una comunidad es quizás muy sencillo ver la separación entre aplicaciones, ¿no? En un proyecto. Y cuando estáis desarrollando a lo mejor vuestro proyecto no es tan claro dónde hay una aplicación, dónde empieza una aplicación y muere y qué separación hay. Lo que sí que os puedo decir es que es muy importante que no empecéis nunca a hacer la aplicación monolítica, ¿no? Es decir, lo voy a meter todo aquí, voy a hacer una especie de core, voy creciendo, se os va a ir de las manos. Es decir, esto está diseñado así para que distribuyáis vuestras aplicaciones y es muy importante pues que, por ejemplo, dices, oye, mira, lo de los comentarios lo voy a poner aquí aparte. Quizás esta parte que genera mapas lo voy a poner más aparte. Y aunque tengas aplicaciones muy pequeñas, todas que van a seguir ese mismo esquema de modelos, vistas, vais a ver cómo es mucho más absorbible un proyecto, ¿no? Cuando llegáis a un proyecto de otra persona, el poder adaptarte a él y poder asumirlo. Entonces, sobre todo, no os olvidéis, ¿no? Que hay que separar en aplicaciones, que no lleva nada, que es realmente sencillo crear una aplicación y empezar a decir, bueno, pues esto vive aparte, hago los imports de otro sitio y ya está. Pero hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Que muchas veces cuando empezamos no empezamos haciéndolo bien. Sí, luego a la hora de escalar también nuestro proyecto, pues a lo mejor empezamos con algo pequeño y luego vamos haciéndolo más grande, también es mucho mejor si hemos empezado a hacer esa separación desde el principio. Esto sería, por ejemplo, una estructura de proyecto en Django, ¿vale? Realmente Django nos da mucha flexibilidad para alojar los templates donde queramos, alojar las aplicaciones donde queramos, pero más o menos pues podemos seguir este esquema que es dentro de un proyecto tenemos distintas carpetas para aplicaciones o incluso podríamos tener una carpeta de apps y ahí dentro tener las distintas aplicaciones y dentro de cada aplicación tenemos los modelos que hemos visto en el patrón MTV, las vistas, unas URLs de esa aplicación y las plantillas.
Entonces, para crear nuestro primer proyecto en Django, basta con, después de haber instalado Django, basta con ejecutar el comando Django admin py start project, el nombre del proyecto, y se crea automáticamente una ruta con todos los archivos iniciales de proyecto, y no es más que realmente pues unos .py iniciales con los settings, la configuración del proyecto y demás. Ahora lo vemos. Y luego Django viene también con un servidor de desarrollo, ¿vale? Que podemos ejecutar con el comando run server. Y este servidor de desarrollo realmente no está pensado para producción, ¿vale? Está pensado solo para desarrollo, pero nos permite pues ya estar probando cosas de nuestro proyecto Django sin necesidad de un Apache o una cosa más grande. Directamente ejecutamos el comando para poner en marcha el servidor de desarrollo, y en nuestro navegador ya vemos directamente que tenemos una ventana de bienvenida diciéndonos que ha funcionado y que Django ya está funcionando. Los archivos de proyecto que se crean cuando ejecutamos el comando de crear un proyecto son un init.py, ¿vale? Esto, los que no habéis visto Python, veréis que lo vais a tener que utilizar constantemente. Indica a Python que el directorio se ha interpretado como un paquete de Python, ¿vale? Ese init.py puede tener código o puede estar vacío. En muchos casos, pues directamente es un archivo vacío. En general, no metáis código ahí. O sea, podéis meter una serie de imports para hacer las rutas de importación más sencillas, pero todos los proyectos open source que tienen mucho código ahí lo acaban sacando, incluido Django, que tiene en algunas secciones inits muy grandes y los ha ido pasando a bases.py, cosas así. O sea, init no es para meter código, ¿vale? Luego tenemos settings.py, que tiene todo lo que es configuración, settings de Django, ¿vale? Como conexiones a bases de datos, una lista de las aplicaciones instaladas, middlewares que utilizamos en Django, dónde están las plantillas, dónde están los archivos estáticos, demás. Toda la configuración de nuestro proyecto, vamos. Luego tenemos un manage.py, que es una herramienta de Django que nos va a permitir ejecutar comandos sobre el proyecto, ¿vale? Como por ejemplo para crear nuevas aplicaciones. Luego también podemos nosotros programar nuestros propios comandos, y podemos hacer comandos pues para exportar la base de datos, para lo que queramos. Algunas aplicaciones que enseñamos Miguel también hace uso de Luego existe una interfaz para añadir comandos al manage.py y crearnos nuestros propios comandos que pueden hacer lo que queramos, lo que nos haga falta. De alguna manera hay gente que crea comandos que sirven de administración o tareas que luego se pueden automatizar, ¿no? Y luego tenemos el URLs.py, ¿vale? Que realmente sería el archivo base de URLs de nuestro proyecto, ¿vale? Generalmente las buenas prácticas son separar las URLs también por aplicación. Entonces, en el URLs troncal tenemos una URL, por ejemplo, si tuviéramos aplicación blog, a lo mejor en el URLs troncal decimos todo lo que vaya en /blog, incluimos el archivo de URLs de la aplicación blog, y ya en esa aplicación tenemos otro URLs donde especifica cada una de las URLs del blog, ¿vale? De esa forma sí que podemos hacer esas aplicaciones para que funcionen en cualquier proyecto directamente, sin tener que estar poniendo las URLs una a una, sino que directamente decimos, pues en esta ruta va esto, en esta ruta va lo otro. Para crear una aplicación, pues utilizamos dentro de la ruta de nuestro proyecto el comando manage startup, nombre de la aplicación, ¿vale? Y se creará una carpeta, un directorio con el nombre de nuestra aplicación y unos archivos iniciales dentro. Tendremos otra vez el init.py para indicar que es un paquete de Python. Tenemos el models.py, que es donde vamos a meter los modelos de datos. Un views.py, donde meteremos las vistas, que van a ser funciones de Python, ¿vale? Un test.py, que va a permitir que añadamos luego tests a nuestra aplicación, y Miguel también va a hablar sobre ello después. Y como había comentado antes, pues es usual añadir un URLs.py en la propia aplicación con las URLs de esa aplicación. Una anotación que a lo mejor no queda claro es que el models.py es un fichero que tiene que existir obligatoriamente dentro de una aplicación. Es decir, si diseñáis una aplicación open source que sea plugable para cualquier otro proyecto,
aunque no tenga nada de datos, ni almacenamiento, ni nada, a día de hoy Django tiene como requerimiento que ese fichero exista para funcionar. Esto es algo que se está eliminando, ese es un requerimiento que se elimina, probablemente la versión 1.4, estamos en la actualidad en la versión 1.3, pero de momento no, es un fichero que no se puede borrar, ¿vale? Sí, pues, si no utilizamos modelos, pues lo dejamos vacío, pero... y aquí tenemos un ejemplo de los modelos de datos, ¿vale? Se definen como clases de Python, ¿vale? Que heredan de la clase model que tiene Django en sus modelos. No he metido los imports en los ejemplos para que sea más fácil de leerlo, pero siguiendo los tutoriales de Django y demás podéis verlo todo. En este caso tenemos un modelo autor con un campo nombre, que va a ser un charfield, un modelo libro y lo único así un poco más complicado es que tenemos una foreign key de libro autor, ¿vale? Que la definimos con ese models.foreign-key y luego le añadimos un related name que va a ser el nombre de la relación inversamente. Es decir, cuando yo diga libro.autor, tengo el autor de ese libro. Cuando yo diga autor.libros, estaré refiriéndome a los libros de ese autor, ¿vale? Realmente la notación de los modelos es bastante sencilla y no tenemos que cargarnos de crear tablas en nuestra base de datos y demás, porque nosotros escribimos nuestros modelos y ejecutamos un comando que directamente crea las tablas de datos por nosotros. Entonces, con ManagePay SyncDB directamente creamos las tablas de datos en nuestra base de datos, ¿vale? Luego, para tema de modificar modelos, actualizar la base de datos cuando cambiamos campos, añadimos campos, quitamos campos y demás, pues es algo que podemos solucionar con algunas aplicaciones que también Miguel nos va a comentar para llevar control de esos cambios. Y Django soporta MySQL, PostgreSQL, SQLite y Oracle por defecto. Luego hay también algunas aplicaciones para hacerlo correr con Microsoft SQL Server, otras cosas. Lo que sí es importante es que entendáis exactamente eso, que cuando ejecutas SyncDB, coge esos modelos que están definidos en una sintaxis del ORM y lo vuelca a tablas de una base de datos, lo que no significa que no podamos hacer modificaciones a esas tablas, seguimos pudiendo crear triggers, podemos hacerlo en código Python, podemos hacerlo desde el propio, por ejemplo, si estamos usando Postgres desde el PSQL o desde... no hay ninguna limitación. Pero una vez que hemos generado esos modelos, si por ejemplo hacemos un cambio en uno de los modelos, si volvemos a ejecutar ese comando, no se va a actualizar automáticamente, no existe tanta magia, ¿no? Entonces, en un desarrollo inicial, lo habitual en un proyecto suele ser retirar la base de datos y lanzarla o sea, digamos que borrar esas tablas y regenerar esas tablas otra vez. Evidentemente, cuando ya estamos en producción no podemos hacer eso, sí que nos añadir una columna. Entonces, luego comentaré sobre eso, pero mucha gente llega y dice, SyncDB, lo estoy ejecutando, acabo de cambiar algo, no veo, mi campo no está ahí, y me dice pues es porque tenéis que tener que entender que SyncDB se debe ejecutar casi como una sola vez, no es una... Sí, si ya existe una tabla creada, ¿vale? Para un modelo, Django no va a tocar esa tabla cuando hacemos SyncDB. Puede generar otras, pero esa tabla ya no la va a tocar. Y luego también tenemos otro comando, porque muchas veces también hay gente que dice, bueno, yo tengo una base de datos ya funcionando con cosas y quiero hacer una aplicación de Django que utilice esa base de datos. Hay otro comando que te escribe todas las clases de los modelos de datos a partir de una base de datos que ya exista, ¿vale? Entonces, hace introspección de la base de datos y escribe en código Python todas esas clases para que podamos nosotros copiarlo y empezar a trabajar con ello. Las vistas, pues son funciones de Python que reciben una request, ¿vale? Una petición HTTP y puede recibir también parámetros que nosotros hayamos definido en las URLs. En este caso, por ejemplo, es una lista sencilla que recibe un ID y con el ejemplo que hemos visto de nuestro modelo de datos, pues utiliza una función que es getObject404, que es coge este objeto y si no lo encuentras en la base de datos, devuelve directamente un error 404, ¿vale? De no encontrado. Y estamos intentando coger un objeto autor que tenga el ID que nos ha llegado, ¿vale? Por parámetro. Y después hacemos un render to response, no se ve todo bien ahí. Cogemos ese objeto, se lo pasamos a una plantilla, ¿vale?
para renderizar esa plantilla con el objeto que hemos sacado de la base de datos. Es el contexto. Estamos pasando un contexto a una plantilla. Y luego la plantilla podemos manejar ese contexto. El getObject_for quizás es un poco raro, pero es una función que es un wrapper sobre el ORM. Es decir, esa función por dentro va a usar sintaxis del ORM. Sí, o sea, nosotros mismos podríamos decir haz un get y si salta una excepción de que no existe el objeto, devuelve un 404. Entonces, estamos evitando escribir SQL. No sé si, bueno, supongo que lo habéis seguido. El ORM ha convertido esos modelos a unas tablas en una base de datos y tenemos una sintaxis de ORM que cubre en general el 90 y mucho por ciento de los casos y que es bastante potente el ORM de Django, más potente que otros y menos que otros, por supuesto, pero manteniendo un concepto de sencillez, ¿no? Intentando que sin enrevesarse, sin cubrir a lo mejor casos esquina que harían que fuese muy complicado diseñar el ORM, ¿no? Y luego tenemos las plantillas. En este caso, pues la plantilla que estaríamos utilizando en este ejemplo recibiría el objeto autor, ¿vale? En ese contexto y directamente pues accedería a los atributos como por ejemplo nombre o podríamos hacer cosas un poco más complejas como iterar sobre los libros relacionados con ese autor, ¿vale? Entonces en la propia plantilla, solo con el objeto autor, también podemos explotar las relaciones que tenga ese objeto con el lenguaje de plantillas, ¿vale? Y luego tenemos las URLs, ¿vale? Las URLs se escriben en el urls.py y están basadas en expresiones regulares, ¿vale? Eso a lo mejor a alguien le suena un poco raro o le es más complicado, pero al fin y al cabo solo tenemos que son patrones en los que Django trata de hacer matching cuando alguien solicita una URL, ¿vale? Entonces ahí tenemos por ejemplo la URL autor y luego un parámetro que es un entero llamado id que va a llamar a la vista autor detail, que es la vista que hemos programado, y luego le ponemos un nombre a esa vista que se llama autor. Pues ese nombre luego nos servirá para llamar a esa URL en plantillas, en nuestro código, en donde queramos. ¿Vale? Lo bueno de esto también es que no ponemos links a URLs hardcoded, es decir, utilizamos Django directamente para que Django muestre una u otra URL cuando la necesitemos. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de ver. Cómo funcionan las peticiones desde que se hace la petición HTTP hasta que se devuelve una respuesta HTML al navegador. Entonces el usuario pide una URL, ¿vale? Sea por GET o por POST con un formulario y demás. Django busca la primera URL que coincida con la solicitada, ¿vale? En ese urls.py que acabamos de ver. Se ejecuta la función vista a la que apunta esa URL, ¿vale? Esa función estaría definida en nuestro views.py. Se utilizan los modelos de datos en esa vista para consultar la base de datos con el ORM y los datos que saquemos las podemos pasar por un contexto a la plantilla donde los utilizaremos para mostrarlos como mejor queramos y luego devolver una respuesta HTTP con HTML, ¿vale? Luego podríamos devolver también otros tipos de respuesta como respuesta HTTP con JSON o lo que queramos. Esto es lo mismo, pero ya traducido a nuestro ejemplo. Es decir, solicitamos una URL que es autor 33, Django busca esa coincidencia, encuentra un patrón que encaja con esa URL, se ejecuta la vista pasándole como parámetro ese ID. En la vista, el código que habíamos visto, pues se consulta mediante el ORM la base de datos para sacar ese autor que estamos buscando y pasamos ese objeto autor a la plantilla para que renderice ya directamente el HTML y devolvamos la plantilla generada. ¿Vale? Esto es realmente como el funcionamiento de cada petición que tengamos en Django. ¿Y luego qué incluye Django? Pues el ORM que hemos visto,
¿vale? Mapeador de objetos relacional, seguro que habéis trabajado en algún momento con algún ORM, nos permite consultar la base de datos sin tener que estar escribiendo sentencias SQL. Es sencillo y potente, pero también pues tiene sus limitaciones como todo. Y si en algún momento pues, necesitamos ejecutar consultas más complejas, podemos utilizar directamente también SQL. Django nos lo permite. Y lo bueno de Django es que también en el ORM, como otros muchos componentes, nos permite utilizar el que viene en Django o nos permite crear nuestro propio y utilizar otro, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podemos utilizar también SQL Alchemy o si estamos acostumbrados a otro ORM, podemos usarlo. Digamos que en Django nada es introducido por la fuerza. Esto es importante. Sí, hay una decisión por defecto y tú puedes decidir si continuar con esa decisión o, por ejemplo, si te gusta SQL Alchemy, que es un ORM muy bueno también, pues o lo conoces, dar ese paso y utilizar ese otro. Igual en las plantillas, igual en muchos campos de Django los componentes son intercambiables. Sí, realmente puedes utilizar Django sin prácticamente utilizar cosas de Django, ¿vale? Entonces, las sesiones de usuario, registros de usuarios, etcétera, toda autenticación, todo, podemos coger y utilizar cosas nuestras propias en vez de la autenticación de Django y demás. Pues aquí tenemos ejemplos del ORM, cómo crear objetos. Por ejemplo, en el caso del libro, crear un objeto que tenga ya directamente la relación al otro objeto. Consultar objetos, hacer búsquedas, filtrar objetos por distintas propiedades y demás. Todo eso lo podemos hacer con Django. Aquí solo hay unos pocos ejemplos, ¿vale? Ordenaciones, etcétera. Realmente casi todo se puede hacer directamente con Django, incluso cosas como joins con counts y demás, pues también podemos hacerlo con el ORM. El lenguaje de plantillas de Django está pensado para diseñadores que no saben programar, entonces es muy bueno porque por un lado no nos permite hacer cosas que no deberían estar en las plantillas, ¿vale? Para que nos tengamos que tener a ese modelo template vista. Y por otro lado, pues es de ayuda para los diseñadores que no saben de programación y muchas veces pues es la mejor opción para trabajar con diseñadores porque ellos pueden utilizar fácilmente el lenguaje de plantillas y no tienes ese tipo de problemas que a lo mejor se pueden encontrar si hay código en medio de las plantillas o más. Se definen bloques en las plantillas, puede haber herencia, entonces tú puedes definir bloques en unas plantillas que dan de otras, las plantillas rellenan esos bloques y demás. Y luego pues tenemos ahí algunos ejemplos, pues como es la sintaxis para mostrar una variable, para tener un if, para tener un for. Hay una lista enorme de lo que son los tags en Django. Ahí, sí, en la documentación tenéis toda una sección que de hecho está muy bien porque está separado en templates para diseñadores y templates ya más avanzado para programadores. Entonces, incluso podemos crear nuestros propios tags. Es una de las opciones, es si no encontramos algo que nos satisface o que cumple lo que necesitamos, creamos la nuestra propia, la definimos como queramos, la sintaxis. Es tremendamente flexible y aunque tenga esa limitación, digamos, que no con las variables, Django funciona de una forma es que en las vistas hay que pasar el contexto a las plantillas. Es decir, este lenguaje de plantillas no te permite pasar parámetros, no te permite llamar a funciones con parámetros desde la plantilla y eso está hecho a propósito, no es una limitación, es algo que bloquea mucho a los principiantes. Es porque esos parámetros o esos resultados deberías haberlos pasado desde la vista a la plantilla, no tienes que hacer lo invertido, llamar desde la plantilla a la vista. Y aquí tenemos un ejemplo. Sí, una pregunta. No es obligatorio. Se hace por convenio, yo creo. Sí, este es HTML, ¿vale? Incluso, entonces, aquí no tenemos tampoco problema ni con el lenguaje de plantillas tampoco en tener esa indentación o no. Aquí ya no importa la indentación. Sí es verdad que bueno, es más legible siempre que ponga. Yo lo recomiendo, yo lo hago. Indentación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de plantilla base, ¿vale? Por ejemplo,
definimos una plantilla con toda la estructura de nuestra página. Luego podríamos hacer otras plantillas, por ejemplo, esa plantilla pero con un sidebar para unas secciones concretas, esa plantilla pero que en el blog va a ser de otra manera. Pues podemos ir haciendo plantillas que hereden de esta plantilla base o hereden de plantillas que hayan heredado esta plantilla y demás. Podemos hacer que unas hereden de otras n veces para tener esa flexibilidad de, por un lado, no repetirnos y tener que volver a utilizar plantillas por un lado y por otro que sean iguales, y por otro lado, pues mucho más útil a la hora de también tener, por ejemplo, plantillas que utilizan unos JavaScript, otras que utilizan otras que utilizan unos CSS, otras que no. Todo eso, pues podemos crear bloques y en este ejemplo, por ejemplo, podríamos tener un bloque en el head para introducir otros JavaScript o otros CSS que necesitáramos y en una plantilla hija rellenarlos. Aquí tenemos un ejemplo de una plantilla hija. Simplemente con el lenguaje de plantillas decimos esta plantilla va a extender, a heredar esa plantilla base y rellenamos el bloque de título con lo que queramos, bloque de contenido con lo que queramos, ¿vale? Realmente definimos bloques y las plantillas que heredan los rellenan, ¿sí? Si el base HTML es como una de las aplicaciones del proyecto, entiendo que lo meteríamos en un directorio template del proyecto o dónde lo ubicaríamos. Sí, nosotros realmente Django tiene una lista que le damos en el settings, ¿vale? Con todos los directorios donde tiene que buscar los templates. Entonces, las propias aplicaciones pueden tener sus propios templates dentro de la carpeta de la aplicación, generalmente en un directorio que se llama templates, pero luego tienes también como templates globales del proyecto generalmente, ¿no? Entonces, tú puedes tener un directorio templates a nivel de proyecto y luego tener otros templates a nivel de aplicación. El base probablemente vive siempre o casi siempre en la raíz de tu directorio de plantillas, ¿no? Y yo, por lo menos, la manera que tengo de trabajar es que las plantillas referentes a una serie de aplicaciones las agrupo en directorios. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, plantillas para la aplicación biblioteca, creas un directorio de biblioteca y ahí metes esas plantillas. La consistencia de nombres en Django es algo que no es obligado, pero que facilita mucho las cosas y hay ciertos convenios, digamos, no escritos que si seguís van a ayudaros mucho a no volveros locos. Entonces, a partir de ahí, las aplicaciones hijas o esas aplicaciones que hayas enchufado siempre van a mirar primero su directorio antes que el global, porque si, por ejemplo, tú tienes un choque de nombres, ¿no? y esa plantilla hija, digo, esa aplicación está utilizando un base.html, que es muy, muy típico utilizar ese nombre, pues va a coger el suyo propio, no va a coger el tuyo, que sería probablemente no lo que la aplicación quiere hacer. Es algo que también nos sirve, por ejemplo, para otras aplicaciones que utilicemos o el sistema de administración de Django y demás. Muchas veces la gente también quiere personalizarlo, añadirle funcionalidades y también podemos crear directorios siguiendo esa misma nomenclatura que tiene el sistema de administración para que se utilicen nuestras plantillas en vez de las plantillas de la propia aplicación y poder hacer ahí nuestros cambios. Realmente la misma aplicación también la podemos tener funcionando para distintos proyectos y lo que cambia son las plantillas. Por eso es bueno lo que decía Miguel, de tener un directorio de plantillas y bien estructurada con los nombres de las aplicaciones, las plantillas que van a ser de esa aplicación. Django también incluye el sistema de administración automático, del que estamos hablando maravillas. Y sí. Eso estamos diciendo, que hay aplicaciones que tienen su propio directorio de plantillas. O sea, realmente Django lo permite, se puede hacer cualquier cosa. También depende un poco, si tú haces una aplicación que sabes que va a ser muy distinta en cada sitio, a lo mejor la forma de presentar datos y demás, dices, abro una carpeta en este proyecto con sus plantillas y abro una carpeta en este proyecto con sus plantillas de aplicación.
Si puedes utilizar las mismas, pues puedes tenerlas, por ejemplo, en la propia aplicación. En la raíz, en el proyecto en sí. O sea, yo diría, tú tienes un proyecto, ¿no? Entonces en la raíz tienes un fichero plantillas y ahí es donde vas creando tus plantillas de tu proyecto. Pero esas aplicaciones de terceros que enchufas, esas sí suelen respetar el tener las plantillas dentro de un directorio. Ese es más o menos el convenio. Aunque en general no muchas aplicaciones de Django traen plantillas porque suelen dar libertad al usuario. O sea, es la manera de decir, ¿para qué te voy a dar unas plantillas por defecto que no están del todo como tú quieres? Mejor hazlas tú a tu manera y qué es lo que va a ocurrir, que la mayoría de las veces, el 90% de las veces, las plantillas por defecto y dices, no, si yo es que aquí quiero poner una clase, quiero poner un ID, quiero poner... Sí, muchas veces pasa eso, las propias aplicaciones plugables vienen a veces sin plantillas, aunque algunos se quejen, porque al fin y al cabo es mucho más sencillo hacer unas plantillas adaptadas a tu proyecto que utilizar las que ya hay que a lo mejor no te encajan con lo que tú tienes, ¿no? Tú a lo mejor te has definido tus archivos base y otros archivos y demás con tus bloques para incluir aquí JavaScript, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, y luego coges la plantilla y a lo mejor no te encaja bien con tu modelo. Entonces, por eso es a lo mejor bueno, aunque sea un poquito de trabajo más, el hacer tus propias plantillas. Yo estoy trabajando en una de las aplicaciones estas globales y la cosa que tiene es que tienen sus templates. ¿Cuál es? Y tienen Django Facebook. Django Facebook. Sí, tiene sus templates y tiene sus vistas. Entonces la cosa es que yo no puedo utilizar directamente las vistas que ellos han definido porque me llevan a sus templates. Yeah. Entonces no sé si me estoy saltando un paso o algo por el estilo o sencillamente lo que estoy haciendo ahora mismo es copiar parte del código que ellos tienen y meterlo dentro de las aplicaciones que yo estoy generando. No conozco esa aplicación en concreto, pero sí que te puedo decir que hay gente que coge al hacer una aplicación plugable sin querer comete el error de hacer ciertas cosas de forma muy rígida y luego va recibiendo, pues no sé, bugs y tickets y la gente le dice, oye, esto debería ser un parámetro que yo pudiera configurar o debería haber un diccionario donde yo pudiera configurar estas plantillas. Lo que sí que puedes hacer en ese caso, si por ejemplo las vistas vienen con una plantilla rígida, es decir, puedes obligarle a esa aplicación a utilizar tus plantillas. Y tú puedes redefinir todo ese set de plantillas que trae esa aplicación y utilizar las tuyas propias. En ese caso, la aplicación no tendrías que cambiar el código y no estaría tirando con sus plantillas, sino con las tuyas. Eso sí se puede hacer, sin conocer los detalles internos de la aplicación, te digo. Yo, por ejemplo, en las aplicaciones que mantengo, es un parámetro en general que es configurable y se suele hacer así, ¿no? Que de alguna manera, por A o por B, dependiendo de cómo sea tu arquitectura, puedas decir, oye, mira, mi plantilla tal. Pero siempre puedes redefinir las plantillas que vienen por defecto. Eso es algo que puedes hacer. Y si bueno, no te queda claro, luego hablamos más en concreto de ello y... ¿Vosotros el sistema de plantillas de Django, el que viene, o haréis con Jinja, por ejemplo? Yo suelo utilizar el de Django. Yo también. Me gusta... Yo he utilizado Jinja, ahora estoy mirando otro y me quedo con... Bueno, este está basado en Mustache, en el sistema de plantillas de Django, y a mí me gusta mucho. Bueno, el sistema de administración automático realmente basta con crear un archivo que se llama admin.py dentro de nuestra aplicación y registramos los modelos que queramos que se vean en el sistema de administración. Podemos añadirles luego, por ejemplo, qué campos queremos que puedan ser buscados con un formulario. Podemos poner qué campos queremos que sean listados. Podemos poner campos que puedan filtrar los listados. Cuando tenemos una foreign key, por ejemplo, pues tenemos como nuestro ejemplo a lo mejor el modelo libro registrado en el sistema de administración y podemos filtrar por autor haciendo clic en un autor u otro para ver ese listado filtrado. Permite bastantes cosas, ordenar por campos, demás. El sistema de administración está muy bien porque enseguida tienes para tus modelos de datos un sistema donde gestionar la información y de hecho incluso nosotros con nuestros clientes a veces también una vez hemos definido todos los datos podemos darle al cliente ese panel de administración para que él vaya rellenando toda la información que necesite ahí
mientras a lo mejor todavía estamos cambiando cosas de lo que es el aspecto de la página, lo que son plantillas y demás, ¿vale? Porque por un lado tenemos los datos, por otro lado ya tenemos otro tipo de cosas. Pero es muy bueno para ir rápido en hacer enseguida un prototipo, empezar a meterle datos y demás y poder trabajar con nuestro modelo de datos fácilmente. Entonces tenemos listas, opciones, listados, poder añadir, eliminar, editar objetos. Al final es un CRUD, se lo he creado automáticamente con los objetos que queremos y podemos definir ciertas cosas pues para que sea más cómodo. Realmente mucha gente lo utiliza directamente en producción y es completamente normal. Es decir, al final, si te vale el sistema de administración de Django, para todo lo que son webs de contenidos y demás, tienes unos usuarios que tienen permisos para entrar a editar objetos y puedes definir permisos para unos usuarios, para otros y demás. Y al final es muy sencillo. Y luego tenemos también otra cosa importante que es el framework de formularios. ¿Vale? Los formularios se definen en clases Python, es una adaptación similar a la de los modelos. Podemos también generar automáticamente formularios a partir de nuestros modelos, ¿vale? Formularios para editar los datos de un objeto y demás. Django realiza la validación de los campos automáticamente, ¿vale? Si un campo es tipo email, pues valida que sea un email. Si es un tipo URL, valida que sea un URL. Podemos incluso programar nuestros tipos de campos y definir validación, o incluso con los campos normales que hay en Django podemos definir funciones de validación específicas porque a lo mejor esto es un string pero queremos validar que sea un zip o lo que queramos y todo eso realmente es sencillo. Django también lleva ya automáticamente protección contra CSRF, ¿vale? Tiene también un sistema para crear wizards de formularios, ¿vale? Formularios por pasos que vayan guardando el estado de los datos hasta que se envían. Y luego tenemos también pues, un sistema de widgets para representar esos campos que nos permite pues, tener desde lo que es un input normal de HTML, un select o lo que sea, a ya cosas más complejas que a lo mejor sea pues, un selector de fechas o un autocomplete o lo que queramos. Una cosa, el wizard que tiene Django para formularios, que yo lo he sufrido mucho y he contribuido en temas de ello, es una vergüenza. A mí me parece que es una vergüenza que esa aplicación esté dentro de Contrib y tal. Es una de las cosas que va a cambiar en 1.4. Entra un reemplazo que se llama Django Form Wizard, que ha diseñado pues una persona como aplicación, digamos, enchufable y que es muchas veces mejor que la que estaba dentro, digamos, de Contrib en Django. Contrib es donde se colocan las aplicaciones, digamos, que no han desarrollado los core developers o que no están dentro del propio core y que se van incluyendo dentro del propio framework, ¿no? Pues va a cambiar en la versión 1.4 por un wizard que sí realmente funciona y que no tiene pues, una lista de 20 bugs abiertos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de formulario y de model form. Model form son formularios para modelos, ¿vale? Entonces, dependiendo si extendemos el modelo form o el modelo model form, pues podemos crear un formulario, como en este caso de contacto, con ¿veis? Pues un email, mensaje. Por defecto, cada tipo de campo tiene un widget con el que se muestra. Entonces, por ejemplo, los chart field tendrían automáticamente un input de HTML. Pero si queremos representarlo, por ejemplo, en este caso, con un text area, pues lo podemos hacer directamente cambiando el widget. Y luego tenemos un ejemplo de formulario para modelo, que directamente podemos decirle el modelo para el que queremos el formulario y automáticamente tendríamos un formulario que serviría para crear objetos de ese modelo o para editar objetos de ese modelo y demás, ¿vale? Con todos los campos del modelo. Luego podemos personalizar también los model forms diciendo excluye estos campos, incluye estos otros y demás, ¿vale? Y luego al instanciar el formulario, si lo instanciamos con si lo creamos con una instancia de un modelo, nos servirá para editarlo. Si creamos un formulario sin haber instanciado ningún modelo, será para Sí, sí, ese handling es automático, eso está muy bien, es realmente potente. Los model forms es una cosa que gusta mucho a la gente que empieza con Django y Python. Bueno.
Tenemos también aquí un ejemplo de vista con validación de formulario, ¿vale? En este caso utilizaríamos el formulario de contacto que hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo se suele utilizar los formularios. La vista chequea la petición HTTP para ver si el método es get o post y en función de eso sabe si le están enviando datos o no, porque en este caso el formulario lo enviaremos por post. Y si se está enviando por post, crearíamos el formulario a partir de los datos que nos lleguen por post y lo validaríamos, ¿vale? Si ese formulario pasa la validación con el form.isValid, ¿vale? Directamente devolveríamos una redirección a otra URL donde diríamos pues muchas gracias por contactar con nosotros. Si esa validación no sale correcta, saldríamos del if y directamente iríamos a la plantilla y Django mostraría los errores de validación que ha habido en ese formulario, ¿vale? Y luego, en caso de que la persona esté haciendo esa web todavía no haya posteado ninguna información, pues simplemente creamos un formulario vacío. Y como hemos ahí otra vez el render to response, para poner un contexto, el formulario a la plantilla. Y luego tenemos otros componentes con Django, ¿vale? Que no vamos a hablar de ellos porque nos alargaríamos mucho. Esto es muy grande, evidentemente. Pero tenemos también vistas genéricas que nos permite automáticamente pues, tener vistas de crear, ver objetos, actualizar objetos, eliminar objetos, listados con paginación, listados por fechas, todo ese tipo de cosas. También hay vistas genéricas en Django que le dices pues, el modelo que le quieres pasar, otros parámetros. Y al final tienes vistas que sirven en muchos casos y que no tienes que programar tus propias vistas. A día de hoy esto ha cambiado. O sea, es exactamente así, son vistas genéricas, solo que en el 1.3 se introdujo el concepto de vista como clase. Es decir, nosotros estamos enseñando vistas que son funciones y existe una cosa que es el CBV, el Class Based Views, que son definir esas vistas que hemos visto antes como clases y agrupar una serie de atributos conjuntamente. La curva de aprendizaje es más complicada y la documentación recuerda mucho a Java en la herencia de clases y demás, es complejo. Se podría hablar mucho tiempo sobre ello, ¿no? O sea, podríamos dar una charla de 2 horas sobre ello, pero a día de hoy las vistas genéricas no son tan fijas y tan rígidas como eran antes, ¿no? Antes realmente eran un juguete, o sea, era para empezar tu primer proyectito y hacer un prototipo y casi siempre se te quedaban cortas por A o por B, salvo 2 o 3. Y a día de hoy son muy extendibles, ¿no? En su funcionamiento. Y luego tenemos otras cosas, pues como autenticación y sesiones de usuario, ¿vale? Django viene también dentro de ese contrib donde vienen, por ejemplo, el sistema de administración y otras aplicaciones, pues tenemos también una de sesiones y otra de autenticación. Y pues podemos utilizar la autenticación de Django, que son usuarios basados en usuario, contraseña, email y un par de campos más. O podemos utilizar el propio nuestro, ¿vale? Django en esta parte también permite utilizar un backend de autenticación que tú quieras. Entonces hay también backends programados pues para directorios LDAP o para puedes hacer un backend que autentique contra otro servicio web o lo que quieras. Realmente te haces tu backend de autenticación con una función que autentica y poco más y enseguida tienes funcionando la aplicación con autenticación donde quieras. Entonces también es muy útil pues, si estás integrando Django en algún sitio donde ya tengas funcionando otras cosas, los usuarios y demás, puedes utilizar lo que ya tienes sin tener que duplicarlo. Las sesiones de usuario lo mismo y luego hay backends para guardar sesiones en cookies, en base de datos, en bases de datos no relacionales como Redis, otro tipo de cosas. Y luego algo que también está muy bien, la internacionalización y la localización de nuestros proyectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la internacionalización estamos hablando de poder traducir todos los strings de nuestras plantillas, strings que haya por el medio del código y demás, a otros idiomas. Y cuando hablamos de localización hablamos de pues, una fecha, si estás viendo la web en un idioma que aparezca con el formato de ese país, y si estás viendo la web en otro idioma te aparezca con el formato adecuado. Entonces incluso temas como mostrar
calendarios y demás, pues también puedes hacer que empiecen en domingo o empiecen el lunes en función de si es de Estados Unidos, si es de aquí, todo eso que vaya automático en función del uso. Y luego tenemos también pues, sistemas de caché, podemos meterle cualquier sistema de caché a Django y es realmente fácil. Podemos cachear a muchos niveles, podemos decir todo lo que no vean usuarios logueados, automáticamente lo cacheo. Podemos decir cacheo estas plantillas, podemos decir cacheo una variable, lo que queramos. Realmente podemos utilizar el sistema de caché de forma muy sencilla y luego integrar en caché de cualquier otro sistema de caché es realmente sencillo. En los settings ponemos el backend de caché y es muy fácil trabajar con cualquier tipo de sistema. Y para el almacenamiento, pues igual, podemos utilizar almacenamiento en nuestro propio disco, podríamos utilizar almacenamiento en S3, un backend de almacenamiento para almacenar S3 o un backend de almacenamiento para guardar archivos donde sea, en cualquier otro servicio, en cualquier otro servidor que tengamos conectado, en lo que queramos. Y luego tenemos también pues, un framework para generar sitemaps, que automáticamente a partir de modelos pues, podemos generar sitemaps. Para que sea bastante sencillo, es decir, pues a partir de una URL donde van a estar todos los artículos de mi blog, directamente cojo y con los objetos post, pues genero el sitemap o sea, realmente simplemente un poco como ayuda, podría ser una aplicación plugable perfectamente. Y luego otro sitemap para generar feeds, lo mismo, un sitemap, otro sistema para generar feeds, ¿vale? Que pues es una forma de crear feeds rápidamente también a partir de nuestros objetos sin tener que estar programándolo nosotros. Luego incluye otras cosas también Django, pues como serialización para devolver respuestas en JSON, serializar objetos. Tiene también otra aplicación que se llama Data Browse, que es parecido a Admin, pero solo para visualizar datos. Bastantes cosas. ¿Y quién usa Django? Pues, por ejemplo, Google lo utiliza en App Engine. De hecho, si habéis probado App Engine en Python, también veréis que es muy parecido a Django. Incluso podéis utilizar proyectos Django en App Engine. Lo utiliza NASA, lo utiliza New York Times, que también está liberando código. Lo utiliza Washington Post, que es realmente donde nació, porque Django pues, fue un poco una pieza interna para hacer ese desarrollo rápido en un entorno de edición de periódicos y de estar rápidamente creando pequeñas aplicaciones para lanzar en el Washington Post. Lo utiliza Ware y lo utiliza un montón de gente más. Y aquí hay unos recursos para aprender Django, ¿vale? Que es el tutorial oficial, que está muy bien, es para crear una aplicación de votaciones y enseña muy bien pues desde cómo configurar Django, cómo es el sistema de administración, hacer unas listas para votar, unas listas para ver resultados de los votos y demás. El Django Book, que podéis comprarlo o lo tenéis también online para verlo gratuitamente. Incluso hay una versión en español que se llama la guía definitiva de Django, ¿vale? Luego tenemos la documentación de Django, que es realmente donde nos vamos a basar todo el rato para trabajar con Django. En el blog de Django.es también publicamos artículos relacionados con Django, a veces hago un tutorial, a veces hago un comentario sobre lo que sea. La lista de correo de Django Users y la lista de correo en español. Y luego hay un recurso muy bueno que no sé cómo Miguel, el de Django Pluggables. Django Packages. Django Packages, creo que se llama. ¿No? Perdón. La lista de aplicaciones de Django, dices que compara aplicaciones en un grid o... No, Django Snippets, perdón. Django Snippets. Vale. Que tiene pues una colección de snippets de código, ¿vale? Que pues yo programo algo, me resulta útil para hacer una cosa y lo publico ahí, ¿no? Sí. Que me ha faltado incluirla. A ver. Ya paso el testigo a Miguel. ¿A la versión, perdona?
el Django Book todavía no está actualizado y Están en la 1.2. en la 1.2. Yo diría que lo mejor que puedes hacer siempre es acudir a la documentación oficial en inglés, la versión 1.3 o la de desarrollo, si quieres estar viendo un poco dónde van las cosas y todo eso, ¿no? Sí. Sí, a ver, dale ahí. Sí, Django todavía no está aportado a la versión 3. A la versión 3 no. Hay un roadmap que en teoría se irá a partir de la 1.4 hacia cuando sean las fechas. Están ahora con ello, sé que Alex Gaynor está empujando, uno de los core developers está empujando esa migración y ya hay una rama y ya se está trabajando en ello, pero están un poco retrasados respecto de algunos otros. No, a día de hoy no. De todas maneras, bueno, podríamos, que a lo mejor me pringo diciendo esto, pero Python 2.7, bueno, luego te puedes acercar y me dices qué echas de menos en Python 2.7 que tenga Python 3.2, que alguna cosa hay, evidentemente, pero en general yo me apaño muy bien. Bien, bueno, pues yo os voy a contar un poco el ecosistema de aplicaciones de Django, que bueno, pues es amplio y es una de las grandes fuerzas de Django y es de lo que ya os hemos estado hablando, de esas aplicaciones plugables y todo eso. Y vamos a empezar primero con la filosofía que hay detrás de todo esto. A ver, bien. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? No, cagosos. Bueno, se hará lo que se pueda. A ver, la filosofía de aplicaciones de Django y en general en el mundo de Python es prestarle atención a los tests y a la documentación. Se suele decir test o no ocurrió, documentación o no me miro tu proyecto. Esto es muy importante porque luego cuando vas a buscar una aplicación en Django vais a ver que está documentado y en general bastante bien, mucho mejor que en otros lenguajes y esto te hace la vida muy sencilla. En fin, en sí mismo Django se caracterizó al principio por tener una muy buena documentación extensa en sus primeras versiones. Bueno, pues aunque no se vea muy bien, a lo mejor si podemos apagar la luz, Miquel, se ve mejor. La próxima vez lo hago en blanco, sobre fondo blanco, esto ya lo tenía que tener sabido. A ver, se apaga la luz, o saber eso. Bueno, yo voy contando esto. Esto de aquí atrás es una clase. Los tests a día de hoy en Django heredan una clase que se llama testCase y bueno, pues tiene una serie de métodos especiales, de atributos especiales que te permiten, por ejemplo, añadir fixtures para cargar la base de datos con unos datos, no sé si mejora o no. Bueno, pues genial, ahora ya no se me verá a mí en el vídeo durante el resto de la charla. Estoy aquí a oscuras. Si alguno grita, si tiene una pregunta, que no le voy a ver levantar la mano. Bueno, pues si podéis ver, hay un método, hay setup, que es el que se ejecuta antes de cada test. Antes de ejecutar los tests, se llama test y ahí estoy creando un client, aunque no enseño los imports porque si no ocuparía demasiado. Es la interfaz que tiene el propio Django, tiene un framework de testing y tiene una interfaz que se maneja desde ese cliente en la que podemos hacer post y get, ¿no? Luego tengo un pequeño test en la que he definido un contexto que va en un diccionario, que es cómo funciona esto, y estoy haciendo un post a un reverse, el reverse de post node. Entonces, ese reverse es una llamada en código Python que dice, vamos, hay una URL en urls.py que tiene un nombre que es postnode, conviérteme esto en una URL, ¿no? Entonces, de esta forma evitamos tener las URLs fijas, que es lo que estamos diciendo que hay que evitar, ¿no? A nivel de plantillas se utiliza la etiqueta URL y a nivel de código Python se utiliza reverse. Entonces, ahí estamos haciendo un post de esa información y estamos creando una nota en un post, imaginaros un modelo, ¿no? con dos campos muy basicotes y estamos creando una nota que dice que me gustan más las cervezas que la parte de beta, ¿no? La parte de beta beers. Y luego comprobamos que es importante en esto de los tests que se ha creado ese objeto. Y estoy llamando al node.objects, suponiendo que existe un modelo node, llamamos al manager
El Model Manager es la manera de acceder al ORM del modelo y ahí estoy diciendo, oye, mira a ver si encuentras uno que tiene el título este y existe. Así se agrupan los tests en Django. Se crean clases, puedes crear todas las clases que tú quieras, no tienen por qué vivir todos en un fichero test.py, puedes crear un directorio test y partirlo en varios ficheros, es lo más recomendable. Y también podéis crear test runners, que es una manera de automatizar la ejecución. O sea, por defecto tiene una serie de ellos que podéis utilizar, pero si queréis customizar cómo se ejecutan esos tests, lo podéis hacer. Ahora os voy a hablar un poco de todo lo que necesitáis para correr estas aplicaciones de Django que os voy a mencionar a continuación, ¿no? Existe una cosa que es el Python Package Index, es un repositorio de software de Python, es una especie de lista, de índice de aplicaciones de Python que está en internet, que podéis visitar la dirección, cuando pongamos las slides en internet podéis visitarlo, ¿no? Y pip, que es el instalador actual, el moderno de Python, que utiliza ese índice para coger el paquete que tú le digas que quieras instalar. Entonces, si tú haces pip install Django, va a ir a pipi, va a buscar Django, lo va a bajar y lo va a instalar. Así de sencillo. Esto es como la mayoría de lenguajes modernos a día de hoy tienen un instalador de paquetes, ¿no? Otra cosa que es importante son los virtual environments. Esto, a algunos puede sonar porque hay otros lenguajes como Lua, que también tiene virtual environments. De alguna manera es como una jaula o un entorno cerrado donde puedes tener unas versiones concretas de aplicaciones de Django y de aplicaciones de Python y puedes tener todos los virtual environments que tú quieras. Entonces puedes tener un virtual environment para tu aplicación de la red social y si tienes otra de, yo qué sé, pues snippets de código, pues puede tener otro virtual environment porque en una estás usando una serie de aplicaciones, en otra otras, en una estás usando una versión antigua, en otra versión nueva. Entonces, de esta manera no contaminas, digamos, el espacio general de nombres, de librerías y todo eso. Es muy importante utilizar Virtual Environments, ¿vale? Ahí pongo que VirtualEnv es el proyecto, VirtualEnv es una manera de manejar los Virtual Environments de manera sencilla. Crear un Virtual Environment es ejecutar eso, el MK Virtualenv BetaVirs, estamos creando un Virtual Environment y podemos empezar a trabajar en él simplemente haciendo work on BetaVirs si tenemos el wrapper instalado. Yo os recomiendo por defecto que lo instaléis siempre, porque la gestión de los Virtual Environments sin él es mucho más compleja. ¿Cómo podemos instalar esto? Porque además, porque no me da tiempo, no os he contado otras cosas como ThisUtil, Setup Tools y demás que hay que tener instaladas. A día de hoy un proyecto bastante joven que es el VirtualEnv Burrito, que instala el VirtualEnv y el Virtual Environment y otras dependencias que necesitamos para empezar a trabajar y simplemente tenemos que ejecutar ese comando, tiene su repositorio en GitHub con documentación y así de sencillo. Os voy a hablar de Django Apps, de las que me dé tiempo, ¿vale? La Django Debug Toolbar, seguro que los que estéis aquí que conocéis Django la conocéis, yo creo que es la que más seguidores tiene probablemente de todas las aplicaciones de Django. Es bastante potente y bueno, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? La desarrolló inicialmente Rob Hudson y a día de hoy la llevan entre David Kramer y Rob Hudson, ¿vale? A mí me gusta hablar de la gente que está detrás de las aplicaciones porque es muy importante en este mundo ponerle cara a la gente que lo desarrolla y saber quién está detrás de las cosas. Si empezáis a moveros en Django y os quedáis con los nombres y la gente que maneja, aprenderéis de ellos mucho más que leyendo en general en Internet, ¿no? En general, bueno, lo que es la Django Debug Toolbar es una barra que se pone en nuestras plantillas. Si la queremos activar, podemos definir cuándo se activa, cuándo no, y nos muestra información para debuguear nuestra aplicación. Cuántas sentencias SQL se han ejecutado, cuánto tiempo han tardado, en qué orden, en fin. Es realmente útil y tiene su sistema de plugins con ya varios plugins disponibles y podéis crear vuestros plugins para que estén dentro de esa barra si, por ejemplo, encontráis algo que no esté cubierto, ¿no? Tiene este aspecto. Esto ya es desplegado y estamos en la pestaña de SQL, donde se ve, pues eso, las que se han ejecutado 4 sentencias en 2,37 milisegundos, las sentencias en concreto, y luego podemos ir en esas sentencias, pinchar en una de ellas y nos va a mostrar exactamente qué código de Python ha detonado esa sentencia SQL. Esto, cuando le haces tu primer prototipo, evidentemente no te llegas a optimizar, luego cargas una plantilla y dices 12 consultas SQL y dices, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, hay una serie de trucos en el ORM, como el Select Related, que es un método que se utiliza para, digamos, evitar
la misma llamada varias veces. En fin, hay maneras de optimizar el ORM y el ORM por sí funciona bien, solo hay que saber utilizarlo, ¿no? Pinax es otra de las... esto no es una Django app, es casi un framework sobre otro framework. Pinax es una plataforma de desarrollo ágil de aplicaciones web. En este sentido lo está desarrollando el Darion, que es una de las compañías punteras de Django en Estados Unidos, y es una colección de Django apps en una especie de bundle de todo junto, donde con una serie de settings podemos fácilmente, pues imaginaos, si queréis desarrollar una red social en Django, ¿no? Pues casi lo más sencillo sería empezar con Pinax, porque tienes un montón de aplicaciones que puedes interconectar muy rápido y con una serie de settings y preocuparte en programar lo que tú tienes que programar. Entonces, Pinax es casi un framework sobre Django. No es un framework porque no tiene pues, toda esa parte de llamadas y controles, sino que es una agrupación de aplicaciones en Django. Yo lo intenté utilizar una vez y lo que me pareció es que le falta documentación. Su punto débil es que hay cosas que no están documentadas y que en algunos sitios está atascado en versiones antiguas de Python y en versiones antiguas de aplicaciones. Ellos lo utilizan para eso. El Darion trabaja en desarrollo de aplicaciones y lo utiliza y les va muy bien. Dan cursos de formación y todo. Otra de las aplicaciones, Django Extensions. Esta añade comandos. A semanex.py que os hemos contado antes, añade comandos muy útiles que no vienen por defecto en Django y bueno, quién sabe, a lo mejor algún día esto se mete en contrib y ya está se integra, ¿no? Es algo que ocurre. Una de ellas es Graph Models. Ahí estoy haciendo una llamada que dice -a es todos, -g agrúpame las aplicaciones y -o es sácamelo a este fichero, ¿no? ¿Y qué obtenemos? Pues esto, se ve muy mal, pero es un diagrama en graph bits de nuestra base de datos. Esos cuadrados son tablas y hay unos rectángulos verdes por encima, si os fijáis, ahí están agrupadas en rectangulitos y tal. Esas son las aplicaciones que forman ese proyecto. Entonces ahí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aplicaciones que forman ese proyecto y las flechas son las relaciones. Esto está muy bien, sobre todo cuando trabajas en un equipo de personas, pues poder generarte este diagrama y que nadie te diga, oye, ¿y esto? Vamos a Django Extensions. Más, el Shell Plus. En manage.py tiene un comando que es el shell, que te abre una shell donde puedes ejecutar cosas en Python con Django, y el shell plus es la idea de, bueno, pues cárgame esa shell con todos mis modelos cargados. O sea, ábreme una shell con todos mis modelos que yo tenga y con todo lo que yo haya definido de tal manera que yo no tenga que importarlo cada vez que ejecute una shell y me ponga a trabajar directamente en esa shell, a hacer pruebas rápidamente. Y el dump script coge la base de datos y genera código Python que carga esa base de datos. Es decir, antes hemos dicho que había una introspección que generaba modelos. Bueno, pues esto no hace exactamente eso, sino que genera el código Python que generaría esos modelos. Otras aplicaciones a utilizar, Django Social Auth, bueno, pues es bastante joven, muy activa en desarrollo y permite hacer Open Authentication de montones de backends de Open Authentication, Twitter, Facebook, Google, Orcat, lo que sea. Hay muchísimos, no sé si a día de hoy LinkedIn hay 15 o 14. Está muy bien diseñada y el desarrollo es muy activo, muy bien documentada, es fácil de configurar y esta aplicación ha matado a muchas de las que había antes que no solucionaban este problema de manera contundente. Es decir, eran o muy complicadas de configurar o muy mal documentadas. Esta es la aplicación que tenéis que usar si os vais a dedicar a esto. Luego hay otras que solucionan el problema de manera muy específica, Django Twitter, Django Facebook, que antes han mencionado. A mí me gusta este enfoque porque agrupa todas de una manera igual y luego podemos programarnos, si por ejemplo no tiene soporte a algo que nosotros necesitamos, lo podemos programar y toda la arquitectura es compartida. Además está muy testeada esta aplicación. Aquí tenéis un ejemplo. Es tan sencillo como instalarla, bueno, os estoy omitiendo algunos detalles, pero en general, una vez de instalarla y configurando 4 cosas, simplemente hay que poner URLs y el resto lo hace la aplicación. Genera nuestros usuarios, automáticamente se enchufa, crea una tabla donde genera los usuarios, guarda los datos, la linka al user de Django. Si nosotros no estamos usando el contrib auth, podemos configurarlo con el nuestro propio, así de sencillo, ¿vale?
Y podemos añadir, pues podríamos, si quisiéramos añadir, por ejemplo, LinkedIn, pues URL social out login LinkedIn. Django Compressor es una aplicación de Janis Leidel, es un core developer alemán de Django, uno de los tipos que tiene más actividad en open source en Django, realmente bueno, y él desarrolla esta aplicación en la que básicamente permite combinar todos los CSS y JavaScript que nosotros siempre acabamos teniendo en varios ficheros, los coge y genera uno único, ¿no? Entonces optimiza la carga de nuestra página. Tenemos un comando para crear esos ficheros únicos previamente al deployment, ¿no? O sea, si quisiéramos, por ejemplo, antes de poner en producción nuestra página, generar esos ficheros de tal manera que cuando alguien nos entre no lo genere al vuelo, que puede tener un coste, podemos pregenerar esos ficheros, ¿no? Entonces, en esencia, es muy potente porque es muy customizable, podemos usar además compresores de CSS, de JavaScript, muchos diferentes, y es todo cacheable. Esta aplicación, si la utilizáis, la tenéis que utilizar con un motor de caché. Es decir, esto es muy costoso y si no cacheáis esto, si no usáis Memcache o Redis, no va a tirar vuestro, o sea, os vais a decir, esto va muy despacio, ¿qué pasa? En esencia se hace así, se hace con una etiqueta de plantillas que se llama compress y podemos comprimir, por ejemplo, tengo dos scripts ahí creados y renderiza en el fondo, o sea, esa plantilla se va a convertir en lo que veis ahí abajo, renderiza un único fichero JavaScript que está cacheado. Entonces, que tenemos 15 ficheros JavaScript y 15 ficheros CSS, pues los coge y los pone todos en uno. Django Celery es la aplicación famosa para hacer cosas de manera asíncrona. Es una cola de tareas asíncrona, funciona con RabbitMQ, Redis y muchos más. Y se puede hacer en tiempo real o planificada. Es decir, podemos programar una serie de tareas y ejecutarlas a posteriori. ¿Para qué queremos utilizar Django Celery? Pues, por ejemplo, si queremos un usuario, vamos a postear algo en Twitter, las típicas acciones que tienen, pues eso, un request a un servicio de terceros, a un API, que pueden ser completamente asíncronas y que van a hacer que nuestras vistas tarden mucho en responder. Pues podemos coger y crear un task que simplemente diga, oye, tuiteame esto cuando puedas, cuando tengas carga, o a esta hora, o cuando tú quieras, ¿no? Realmente potente. Esta no os enseño ningún ejemplo porque tiene ya su mecanismo, ¿no? Sería demasiado... Hay, por ejemplo, alguna función muy útil para Django Celery, que es utilizarla para mails, para encolar envíos de mail, o, por ejemplo, nosotros la hemos usado también en producción a veces para... cuando utilizas algún sistema de almacenamiento externo, como es S3, ese subir archivos a S3 directamente, como el usuario sube una imagen o cualquier archivo directamente a tu servidor y tú tienes que hacer esa subida al servidor de S3, hacerla de modo asíncrona como una tarea, pues es mucho mejor para que esa petición no tarde. Claro. El usuario tiene que tener una respuesta en un cierto tiempo, todos lo sabemos, y hay ciertas cosas que podemos separar, y esta es la forma de hacerlo. Django Sentry, también muy popular, desarrollado por David Kramer, uno de los chicos de Disqus, una de las aplicaciones que a lo mejor os suenan, de comentarios sociales. Disqus es una de las aplicaciones en Django más grandes del mundo. No sé cuántos millones de usuarios reportaron la última vez, no sé si 600 millones de usuarios o... bueno. Y tiene una serie de charlas en internet que si podéis ver yo os recomendaría porque hablan de su escalabilidad con Django, que hay veces que la gente dice no, Django no escala, Django escala perfectamente. Y ellos cuentan pues cómo dan servicio a esos 500 millones de usuarios con 100 ordenadores hecho de la forma correcta, ¿no? Las diferentes capas que tienen, es una cosa interesante de escuchar. Lo que hace es agregar los logs en tiempo real. A día de hoy este proyecto se está haciendo agnóstico, en el sentido de que si, por ejemplo, vosotros trabajáis en PHP y Java, podáis utilizarlo. Aunque no estéis usando Django o Python, podáis utilizarlo y la separación se está llamando Raven. Luego habrá clientes para PHP, para Java, es realmente potente y cada día es más grande. Este es el aspecto que tenía antes, no tengo una captura así más moderna, pero podéis ver que lo que hace, tú puedes, por ejemplo, configurar Sentry para que maneje tus excepciones y las loguee.
y luego tienes una interfaz en la que puedes acceder a ellas y están agrupadas y puedes marcar cuándo las has resuelto y puedes, por ejemplo, ver las excepciones de un logger en concreto. Si tu aplicación biblioteca tiene un logger llamado biblioteca, puedes ver todas las excepciones solo de biblioteca. Si entras dentro de uno de los detalles de estas excepciones, tienes todos los datos del stack trace de cuando esa excepción ocurrió, una gráfica en la que podéis ver cuándo ha ocurrido, con qué frecuencia. Bueno, pues si estáis trabajando en producción, evidentemente no lo queréis hacer a ciegas, esta es la primera aplicación que deberéis estar utilizando. Django Uniform, bueno, pues esta es la aplicación de Django que yo lidero en la actualidad, soy el desarrollador jefe. En la actualidad estamos en la versión 0.9 y yo la cogí en la versión 0.7 porque estaba muy estancada, llevaba un año sin desarrollo. Conseguí convencer a Daniel Greenfield, que es el autor, de que hacía falta incorporar cosas, que la gente echaba de menos cosas y que se podía seguir mejorando. Y a día de hoy es la mejor manera de hacer formularios en Django que yo conozco. Evidentemente, esto no es imparcial. La cuestión es que aquí se definen layouts programáticos reutilizables, construidos por componentes. Bueno, menuda frase. No es nada complejo. Os voy a enseñar un ejemplo y lo comentamos. Aquí veis que tenemos un formulario. Imaginad que ese formulario tiene una serie de campos y tiene un constructor. Bueno, pues en ese constructor creamos un form helper, que es una clase que tiene Django Uniform, en la cual podemos configurar todos los detalles de cómo se va a renderizar nuestro formulario al final, ¿no? Podemos, por ejemplo, decir, oye, nuestro form action va a ser submit survey. Eso significa que si tenemos una URL con nombre submit survey, el action se va a convertir en la URL de ese nombre. Luego podemos crear layouts, de manera que ahí podemos, por ejemplo, organizar el orden en el que se renderizan los campos o encapsularlos en divs. Esos divs podemos definir los IDs, las clases, y ese layout es reutilizable en muchos sitios. Y en el fondo lo que está ocurriendo es que no estamos escribiendo nada de código HTML para renderizar nuestro formulario, lo tenemos centralizado, es muy customizable. No os puedo enseñar un ejemplo muy grande, os estoy enseñando la punta del iceberg, y controlamos cada detalle de cómo se renderiza nuestro formulario, ¿no? En la plantilla simplemente tenemos que hacer esto, tenemos que cargar los tags de esta aplicación, porque por defecto Django solo carga sus tags. Si queréis cargar los tags de otras aplicaciones tenéis que utilizar load, ¿vale? Y ahí estamos diciendo que renderice ese formulario myform, que suponemos que está en el contexto de nuestra plantilla, utilizando ese helper. Entonces lo que va a ocurrir es que ahí donde veis esa etiqueta uniform, myform helper, se va a traducir en un formulario renderizado con CSRF, con las acciones que hayamos utilizado, con el layout que hayamos definido. Pregunta, sí. ¿No crees que es un error meter el HTML en la vista? Quiero decir que hay un div, que hay un... Eso. Esto no vive en la vista, vive, aunque no lo he podido poner porque no me cabía, vive en forms.py. Bueno, Sí. Sí. Me refiero a que se ha metido ahí en una plantilla. Sí. Ahí no ves HTML, si te fijas. Lo que ves es los nombres de los fields y objetos. El objeto div tiene una plantilla donde se define cómo se va a renderizar ese objeto div. Hay una serie de layout objects, que es como los llamo, que van a renderizar HTML, pero viven en plantillas. Sí. Aquí la utilidad de Django Uniform, sobre todo, es que tú defines cómo quieres que se rendericen después tus formularios y lo puedes aplicar a todos los formularios de tu proyecto. Entonces, puede ser un trabajo un poco más tedioso, y es verdad que aquí estás definiendo ciertos bloques, pero te sirve para que esa generación automática de formularios que hace Django a partir de tus modelos o formularios que ya tengas escritos en clases de Python y demás, todos se presenten de esta forma. O sea, es decir, ahora mismo es que es un es tema complicado, que por ejemplo, es un tema que se está cambiando en la versión 1.4. Yo sigo pensando que este es el enfoque, porque la versión 1.4 están definiendo cómo se va a renderizar un formulario a base de muchas plantillas dentro de una plantilla. Entonces, si tú imagínate que tienes el login form en dos sitios, tienes que mantener la coherencia de ese login form, ¿no? De que sea consistente en esos dos sitios. Y créeme, es mucho trabajo. Siempre está escribiendo una serie de bloques HTML que son los mismos.
Y aquí tú tienes unos layout objects cuyas plantillas son redefinibles, que puedes crearte tus propios layout objects y que es tremendamente potente. Yo he trabajado con diseñadores que manejan este enfoque y que lo prefieren. Y son gente que, bueno, y entiendo tu pregunta del coupling entre HTML, si debe aparecer, pero a día de hoy todos los objetos permiten que el HTML no viva dentro del forms.py, solo vive lo definible, digamos, del formulario, ¿no? Voy a avanzar un poco más deprisa porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí, perdón. ¿Por qué init tenía? Typo, o sea, errata. Ahí por mi parte me he colado. No hace falta poner un return, si lo pones es erróneo. Sí, tienes razón. No hace falta, los init no tienen returns. Django Floppy Forms es una aplicación por Bruno Renier en la que básicamente hace un reemplazo de todos los widgets que tiene Django por widgets que soportan HTML5. Además redefine nuevos widgets y nuevos campos que tienen mucha potencia y es tan sencillo como en vez de importar el forms de Django, importar floppy forms como forms. O sea, es un reemplazo plug and play, ¿vale? Y otra cosa más que hace es que los widgets todos se definen con plantillas. A día de hoy los widgets en el código Django generan el HTML que me estabas preguntando antes, en código de Python. O sea que realmente Django es el primero que se tiene que limpiar las manos en esto. Este chico tiene muy buen enfoque y esta aplicación puede funcionar perfectamente con Django Uniform y la diferencia es que Django Uniform está un poco por encima, ¿no? Django Uniform se encarga del formulario y Django Floppy Forms de los campos. Django Cache Machine, Jeff Balog es un Mozilla developer muy bueno. El hombre ha hecho esta es la aplicación más popular de cacheado en Django, que yo prefiero decir automágicamente, tenemos una capa de cacheado que funciona realmente bien y que es muy configurable, ¿no? A día de hoy se funciona como Maincast porque han tenido que hacer una serie de redefinir el backend del propio Django para que permita cacheado infinito, porque todo se cachea infinitamente y se invalida cuando hay cambios. La única cosa que hay que hacer es que los model managers tienen que utilizar el caching manager. Aquí tenéis un ejemplo. Estoy utilizando, bueno, el caching mixing, se me ha olvidado comentarlo, también hay que utilizarlo para la clase. O sea, ahí tenéis un modelo que se llama ZoomG, que hereda una especie de herencia múltiple de model y de caching mixing y que el objects, que es el nombre por defecto que recibe el manager, desde donde accedemos al ORM, se redefine con un caching manager. El caching manager por defecto es el manager de Django, pero con más, o sea, con el cacheado. Hace lo mismo, es simplemente un pass-through, por así decirlo, ¿no? Y luego, si tú quieres, puedes crearte tu propio manager y lo único que tienes que hacer es heredar de ese caching manager. Otra aplicación, Django Secure, Carl Meyer, core developer de Django. Esta está diseñada para evitar que hagamos cagadas de seguridad. Tiene un comando que ejecutamos y nos va a decir, oye, cuidado, aquí te la pueden meter. Importante, ¿no? Además tiene un middleware que nos permite hacer una serie de cosas bonitas como redirigir peticiones siempre a SSL y una serie de cosas, evitar ciertos hijackings y ataques. El Python Managed RAM Server del que hemos hablado antes no se debe usar en producción y yo diría que no se debe usar ni en desarrollo. A mí me tiene harto. Sobre todo porque no tiene soporte de concurrencia, o sea, es un juguete. Y al final, si avanzáis mucho en Django, llegaréis a un punto en el que os bloqueará y te será un bug un bug que no es un bug porque ellos lo han definido de esa forma y no lo van a aumentar más, va a quedarse así hasta el final de los días, ¿no? Entonces veréis que ya está reportado y que tal y que cual y habréis perdido 3, 4, 5 horas intentando buscar esto. Entonces yo siempre hago esto. Lo primero que hago es instalar Django Dev Server. Es una aplicación de David Kramer, ya os lo he comentado antes, es uno de los chicos de Discourse, y es un reemplazo plug and play, que además te da mucha más información de lo que está ocurriendo. Te da información de cuántas consultas SQL, cuánto han tardado, cuál es el uso de memoria. Tiene un montón de módulos que son muy interesantes, incluso puede hacer profiling por vistas y puedes crearte tus propios módulos. Para debugueo de, por ejemplo, peticiones Ajax es también tremendo. Django de Ajax. Esta aplicación es de uno de los españoles, Jorge Bastida, que bueno, vive en Inglaterra. Si hubiese estado aquí probablemente se habría venido con nosotros. Él es muy bueno y trabaja en esta aplicación
en la que podemos hacer Ajax fácilmente desde nuestro código Python, ¿vale? Soporta todos esos que pone ahí, jQuery, Dojo, Prototype y Motus. Lo mejor es ver un ejemplo. Aquí lo veis. Esto, evidentemente, al principio cuesta digerirlo, porque me vais a decir, oye, pero si estás haciendo HTML en el Python, y no solo eso, estás haciendo un coupling entre la vista y la plantilla, porque si os fijáis, yo estoy llamando en mi plantilla a una función, ¿no?, que lo que hace es crear un objeto de Ajax y que asigna a un selector concreto a todos los lists del block 01 su propiedad inner HTML le va a poner something else, ¿no? Y entonces eso significa que la plantilla tiene que tener eso y que Python, el código Python tiene que saber que la plantilla tiene ese ID, ¿no? Bueno, pues el coupling existe, el autor lo sabe, y realmente si lo utilizáis veréis que salvando el coupling se puede hacer cosas muy rápido. Vale la pena dependiendo de vuestra filosofía de hacer las cosas. Haystack, un motor de búsquedas desarrollado por Daniel Lindsay. Él en sí podría tener su propia conferencia de Django. Tiene dos de las aplicaciones más famosas de Django. Y lo que hace es añadir, si queréis utilizar motores de búsqueda con Django, esta es la aplicación que tenéis que utilizar. Soporta Sol, Chapian, Bush, y lo único que hay que hacer es crear unos ficheros search indexes, ¿vale? .py, por defecto se puede cambiar y se puede customizar todo lo que queramos, donde vamos a definir eso, algo parecido a un modelo, donde diremos, oye, esto es lo que se puede buscar en mi aplicación. Y si os fijáis, ese texto es un campo que tiene que existir por defecto y se tiene que llamar así text, salvo que lo redefinamos, ¿no? Está diciendo, oye, pues mira, en mi aplicación se puede buscar un texto, un autor y se puede ordenar sobre una fecha de publicación y demás. Está utilizando un useTemplateTrue, que significa que tenemos esta plantilla, ¿vale? Object title, tal y cual. Es decir, que podemos además utilizar plantillas donde vamos a definir qué es indexable por nuestro motor de búsqueda. Muy potente, ¿vale? Django Reversion, voy a toda pastilla porque nos quedamos sin tiempo. Una manera de hacer control de versiones en nuestra aplicación en Django, ¿vale? Tiene un API a bajo nivel y además tiene una serie de funciones a alto nivel, ¿no? Pues si queremos recuperar modelos borrados o queremos retroceder en el tiempo. Pero si además estamos haciendo una aplicación que tiene que hacer ese manejo, pues bueno, pues tiene un API, ¿no? South, esta es la aplicación correcta y concreta para hacer migraciones en la base de datos, que antes hemos dicho, añades una columna, ¿qué haces? Pues utilizas South. South automáticamente, ahí tienes unos comandos, genera una serie de migraciones, tiene una tabla donde maneja esa metainformación y tiene unos directorios de migrations y te genera unas migraciones que si no son las que tú quieres las puedes customizar y te dice, bueno, yo voy a hacer esto, ¿estás de acuerdo? A partir de aquí migrar a una base de datos es mucho más fácil. Esto solo para bases relacionales. Django Registration, la aplicación de facto para registros de usuarios en un proyecto de Django. Hay que usar la versión 0.8 alfa y es una aplicación de James Bennett que no está manteniendo en la actualidad, así que yo os recomiendo ese fork que he puesto ahí, ¿vale? O el mío. Yo tengo uno, es muy chiquitín. En fin, a día de hoy hay que utilizar un fork, ¿vale? Testify, de Daniel Lindsay también, es la manera de generar APIs RESTful con nuestro proyecto en Django, ¿vale? Tremendamente potente, tremendamente customizable y a día de hoy ya ha dejado a Django Piston, que es la alternativa, totalmente atrás. Así de sencillo. Creamos resources, creamos un feature API.py donde creamos nuestros recursos, donde le vamos a decir, oye, esto es lo que tienes que exponer en el API, totalmente definible, que es los métodos, cómo exponerlo, ¿vale? Y luego en el URL simplemente tenemos que incluirlo. Al final lo que obtenemos es esto, que tenemos nuestros URLs que hemos incluido con API, podemos hacer llamadas a nuestra aplicación con ese format JSON o YAML o XML, lo que uséis. Podemos acceder a esa entrada concreta, a otras, podemos hacer post y podemos hacer gets y podemos hacer puts y deletes y lo que queramos, ¿vale? Eso es todo. He ido ya al final muy rápido. Muchas gracias por haber venido. Ahora tenemos preguntas, ¿vale? A ver. Si tengo una pregunta, que levante la mano. Es que estamos con la no sé si Sí. he entendido bien. Perdona. Has dicho antes, creo que has hablado sobre el servidor de web de desarrollo. Sí. Es lo que has dicho que no utilicemos, que es un poco... Yo te digo que no lo utilices, sí. Vale, es que un compañero que no ha podido venir me había dicho, haz esta pregunta, porque está haciendo una pequeña presentacióncita con vídeos en HTML5 Sí. y el buffering de los vídeos no funciona con ese servidor y sin embargo con Apache 2 sí, eso puede ser. Sí, no, hombre, que sí puede ser. O sea, y la solución es que instale este que
has dicho, el de Django. Si está haciendo eso, yo ya me iría a Gunicorn. Porque Gunicorn también tiene un comando que es run /Gunicorn. Yo uso DevServer dependiendo, pero si está haciendo algo ya tan serio como eso, que utilice Gunicorn y que utilice Nginx para los estáticos y demás, o sea, que se cree un entorno de desarrollo serio, ¿no? Pero si pasan cosas raras con el run server ese que tiene Django, es que es el propio run server muchas veces. No. Y esto que te cuento son horas de sangre. O sea, que yo he sufrido El servidor de desarrollo de Django es muy básico. Muy básico. O sea, es para el tutorial de principiante y luego ya en cuanto sepa que hay otro, utilizarlo. Es como el Internet Explorer. O sea, ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una, por ejemplo. Hace 3 semanas he probado Symfony 2 y he visto aquí algunas cosas que me han gustado mucho, sí. como la administración y todo eso. Y bueno, una de mis dudas es el tema del debug que te sale la barra y todo eso. Sí. Ahí salen todos los errores, si hay un pequeño error, salen ahí una cascada de errores o... Es que en Symfony pasa eso. Te salen 1000 errores y no te dicen qué línea o haces... A ver, no confundir porque cuando tú ejecutas Django con el modo debug activado, ya de por sí tiene una vista en la que te va a enseñar el stack trace de lo que ha ocurrido. Hay maneras y maneras, es decir, puedes usar Worksoy, que es un debugger de Python, que te va a permitir incluso cuando te saca el stack trace, pinchar en esa línea, teclear, ver cuál es exactamente la variable en ese momento. O sea, debuguear Python es muy fácil comparado con PHP. Si Javier hubiese llegado antes, lo hubiese contado probablemente, comparado con PHP, una de las cosas que hay es que debuguear Python, no hemos hablado de ello, no da tiempo a cubrirlo todo, es una pena, pero créeme, hay muchas formas de hacerlo. O sea, Django, por defecto, aparte del Django Debug Toolbar, directamente lo que decía Miguel, tienes una excepción. Una excepción, directamente tienes todo el stack trace de todo lo que ha ido pasando, las variables que tenías, los things que tenías en ese momento, todo. Entonces a veces es más fácil detectar un error, a veces es un poco más difícil, pero es como todo al principio un poco más difícil a lo mejor, luego ya enseguida sabes por qué te ha fallado una cosa. ¿Y hay planes para una nueva versión o algo? ¿La nueva versión de qué? ¿De Django? Sí, la 1.4 está casi congelada, creo, si no está congelada. No, Django cumple muchísimo el backwards compatibility, o sea, siempre que pasa de versión a versión es algo que vigila muchísimo y que a mí me parece que está muy bien, porque quiero decir, tu código va a seguir ejecutándose. Y en general actualizarse a una versión nueva de Django es relativamente fácil, en general lo que ocurre es que se añaden cosas que tienen más potencia o se cambian cosas, pero siempre hay un lapso de 2 versiones hasta que algo pasa deprecated, ¿no? Hasta que se elimina de Django. Nada. Yo estoy haciendo un proyecto, lo que pasa es que había elegido Django, pero por ejemplo los templates de Django, el motor no me gustó nada y opté por Jinja. Sí. Y lo mismo con los modelos. Quería optar por MongoDB por innovar un poquito. Ajá. Y el caso es que al mezclar el SAT2, por ejemplo, la administración, hay un proyecto que trata de integrar MongoDB, Lo conozco. pero es un poco guarro. Entonces, ¿vosotros realmente lo recomendáis con Django al salirse un poquito de la base? Porque no es difícil, o sea, no es fácil a la hora de modificar cosas o, por ejemplo, HighStack con este tipo de hacks que hace no es compatible. Es decir, ¿qué recomendáis? O me voy a Flask, que es otro... Yo casi, te he oído hablar, ¿no? Y decía, no quiero las planteas de Django y tampoco me gusta el ORM de Django. A día de hoy hay otro framework que está pegando fuerte, que es Flask, que es un micro framework en Python y que tiene un desarrollador muy bueno detrás. No necesariamente tienes que ir a Django. Evidentemente existe ese MongoDB Engine que te permite utilizar... claro, porque a día de hoy el soporte de built-in Django, o sea, el que propio de Django, es para bases de datos relacionales. Entonces, si tú te quieres salir de eso y quieres usar Redis o quieres usar Mongo, ya es más complejo. Es algo que se está posponiendo demasiado. Iba a entrar en Django 1.4, pero no ha entrado. MongoDB Engine es suficientemente estable. Yo lo considero. Y los tipos que están detrás de ese proyecto están intentando cubrir más cosas que solo
el soporte de bases de datos no relacionales con el ORM de Django. En Flash te vas a encontrar problemas a lo mejor parecidos. No sé si quieres decir algo, Antonio, sobre esto. Realmente, hombre, siempre tienes que pensar si realmente necesitas almacenamiento no relacional o si... Lo primero, por supuesto, eso de por probar ha sonado peligroso. No, pero es necesario. Vale. Te ahorra mucho. Sí. O sea, siempre que te vas a cosas, a cambios más drásticos dentro del framework, bueno, hay que pensarlo muy Yo bien. creo que se puede hacer. Yo, si te doy mi opinión sincera y si luego quieres comentamos más sobre esto, se puede hacer sin problemas. Y hay mucha gente ahora, ya verás, va a haber mucho movimiento en ese sentido en Django. Cuando te vas a Flash cuentas con menos comunidad, hay ciertas cosas, ¿no? Está todavía puliendo algunas cosas y demás. A mí me gusta mucho Flash y el enfoque, no me entiendas mal. Y está bien ese ecosistema, ¿no? Y que coexistan. Pero yo creo que lo puedes hacer en Django. Es que yo, por ejemplo, a la hora de no SQL, Sí. o sea, se pueden embeber documentos dentro de otros. Sí, sí. Por ejemplo, un problema que yo había visto es que no puedo meter un formulario dentro de otro. En Django esto es imposible. Lo intenté hacer. Eso no se hace nunca. Lo que hay que hacer son, o sea, pasas varios formularios a la plantilla y los juntas en un único formulario. Luego te puedo enseñar un ejemplo en No, papel. pero un label que fuera... Es que solo tiene otro sistema de formularios de Python, Sí. que es VT-Forms, que ese es bastante bueno, por así decirlo. Ujú. Pero yo, por ejemplo, a la hora de MongoDB, si quiero guardar, quiero crear cosas en un propio documento que tenga otros documentos dentro, quiero decir, no me vale nada tener otra vista justo para... Estoy entendiendo. Bueno, Hay soluciones, es que eso ya es algo muy específico. Luego te comento. Bueno, dejamos las preguntas ya que tengáis para el bar, porque es que nos echan ya aquí la pasa aquí. bueno, muchas gracias a Miquel y a Sí, Pablo por darnos la por oportunidad de hacernos- estar aquí. Muchas gracias. y hacer un poco de hueco a Django entre la beta y las views. Sí. Esperamos que os animéis y que empecéis a jugar con este framework que realmente está a la altura.